Quiero comenzar este episodio con una pregunta. ¿En qué momento despierta realmente una persona? ¿Cuándo alcanza un nivel más alto de conciencia? ¿Cuándo descubre una gran verdad? ¿Cuándo encuentra una filosofía capaz de transformar su vida? ¿O cuándo toca fondo y ya no puede seguir viviendo de la misma manera? Durante mucho tiempo, y te lo digo en serio, mucho tiempo escuché distintas versiones. Algunos dicen que primero debemos elevar nuestra conciencia para poder despertar. Otros afirman que es necesario tocar fondo porque solo desde ahí somos capaces de mirar la vida, pero con otros ojos. Y también están quienes creen que el despertar ocurre de manera repentina, como una revelación, como un instante en el que de pronto todo cobra sentido. Con los años dejé de buscar cuál de esas respuestas era realmente la correcta, porque comprendí que el despertar no sigue una fórmula. Cada persona despierta de una manera muy diferente, en un momento diferente y por razones completamente personales. Algunos despiertan después de una gran pérdida, otros después de una enfermedad, algunos cuando nace un hijo, otros cuando termina una relación. Y hay quienes despiertan en medio del éxito al descubrir que han conseguido todo lo que querían, pero no logró llenar el vacío que llevaban por dentro. Y hay quienes, como me ocurrió a mí, necesitan tocar fondo, pero literal, tocar fondo. Hoy creo profundamente que nadie puede despertar a otra persona. Eso me queda muy claro. Podemos compartir nuestra historia, sí, podemos tender una mano, podemos acompañar el camino, podemos encender una luz, pero no podemos obligar a nadie a abrir los ojos. El despertar siempre será un acto muy íntimo, personal y muchas veces, o la mayoría creo yo, dolorosos. Llega cuando menos lo esperas y casi nunca de la forma en la que te habías imaginado. En mi caso, el despertar no llegó durante una conferencia, no llegó después de cerrar un gran negocio, tampoco apareció leyendo una frase inspiradora. Llegó cuando mi vida comenzó a romperse, cuando ya no pude seguir huyendo, cuando las máscaras dejaron de funcionar, todo lo que hemos platicado, cuando tuve que enfrentarme al hombre que realmente era y no al personaje que había construido para todos los demás. Hoy puedo mirar hacia atrás y agradecer aquel momento, pero hoy, no porque haya disfrutado el dolor, te soy sincero, sino porque fue precisamente ese dolor el que me obligó a hacerme las preguntas que llevaba años evitando. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿De qué sigo huyendo? ¿A quién continúo culpando después de tantos años? ¿Y cuánto tiempo más pienso vivir de esta manera? Esas mismas preguntas marcaron el comienzo de mi despertar. Bienvenidos a Los Cabos Estoico, una nueva etapa donde el crecimiento personal, la claridad y la virtud se vuelven nuestra brújula. En un mundo que corre sin sentido, este espacio es una pausa para reconectar contigo, cuestionarte, desafiar tus límites y recordar que la verdadera fuerza nace dentro. Aquí transformamos miedo en propósito, caos en dirección y dudas en aprendizajes. Si estás listo para elevar tu vida, romper viejos patrones y caminar con más conciencia, quédate. Tu mejor versión te está esperando. Comenzamos. Soy Alberto Treviño y esto es Los Cabos Estoico, un espacio donde la filosofía deja de ser teoría para convertirse en una forma de vida. Hoy quiero hablarte del despertar de la conciencia, pero no desde la idea de una iluminación perfecta, ni desde la superioridad de quien cree haber encontrado esas respuestas. Quiero hablarte desde la experiencia de un hombre que tuvo que perderse para comenzar a encontrarse. Existe una antigua enseñanza atribuida a la tradición sufí que me ha acompañado durante muchos años y dice así: si vas a hundirte hasta el fondo, no olvides regresar
con la perla. La primera vez que lo escuché me pareció una frase hermosa, en serio, pero después de vivir mi propio proceso comprendí su verdadero significado. Todos, en algún momento, podemos tocar fondo. La vida puede llevarnos a lugares que nunca imaginamos. Podemos perder una relación, un negocio, la salud, inclusive la confianza, pero sobre todo la paz. Podemos encontrarnos un día mirando a nuestra propia vida y preguntándonos en qué momento dejamos de reconocernos. Tocar fondo duele. No hay que romantizarlo. No hay nada agradable en sentirte realmente perdido, en enfrentar las consecuencias de nuestras propias decisiones, en reconocer todo el daño que causamos y sobre todo a la gente que más queremos, en aceptar que muchas de las cosas que nos ocurrieron no fueron únicamente producto de la mala suerte, de las circunstancias o de los errores de los demás. Pero si vas a llegar hasta el fondo, te lo repito, si vas a llegar hasta el fondo, regresa con algo, regresa con el aprendizaje, con la humildad, con la sabiduría, con una nueva forma de mirar la vida. Regresa precisamente con la perla, porque el verdadero fracaso no consiste en caer. El verdadero fracaso es atravesar el dolor y levantarte exactamente igual a cómo caíste. Es repetir la misma historia, es cometer los mismos errores, volver a buscar a los mismos culpables y regresar a las mismas formas de escapar. El dolor puede destruirnos, sí, pero también puede despertarnos. La diferencia está en aquello que decidimos hacer con él. En mi caso, la conciencia llegó acompañada de una verdad muy incómoda. Tenía que hacerme responsable de mi vida. Tenía que hacerme responsable de mis actos, de mis decisiones durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo. Es fácil encontrar explicaciones. Las circunstancias, el pasado, las heridas, las personas que nos fallaron, las oportunidades que nunca llegaron, la mala suerte. Y muchas de esas razones pueden ser reales. No todo lo que nos sucede depende de nosotros. Hay pérdidas que no elegimos, hay heridas que no provocamos, hay circunstancias profundamente injustas. Pero llega el momento en el que debemos preguntarnos, aunque yo no haya elegido lo que sucedió, ¿qué voy a hacer con ello? Ahí comienza la conciencia. Porque despertar no significa negar el pasado, significa dejar de utilizarlo como una sentencia. La conciencia tiene algo maravilloso, te devuelve el poder, pero también algo profundamente incómodo, te quita las excusas. Cuando comienzas a despertar ya no puedes seguir culpando eternamente a los demás, no puedes fingir que no conoces las consecuencias de tus decisiones, ya no puedes esconderte detrás del miedo, del orgullo y de las circunstancias. Solo quedas tú frente a tu propia vida. Y eso puede ser aterrador en algunos momentos, pero también es muy liberador. Porque mientras el responsable de tu vida sea alguien más, también le estás entregando el poder de cambiarlo. Para mí, despertar fue como abrir los ojos después de una larga borrachera por la inconsciencia. Y no hablo únicamente del alcohol, hablo de todas las formas en las que podemos vivir dormidos o inconscientes. La prisa, el ego, la necesidad de aprobación, eso es fuerte, el trabajo excesivo, la búsqueda constante de éxito, la costumbre de correr pero no sentir. Durante años podemos vivir distraídos, reaccionando, resolviendo, produciendo, culpando, adormeciendo el dolor, hasta que un día abrimos los ojos y miramos el camino recorrido. Vemos lo que construimos, pero también aquello que dañamos. Reconocemos las personas que lastimamos, las conversaciones que evitamos, las oportunidades que desperdiciamos, y ahí comienza el verdadero trabajo. Hacernos responsables, pedir perdón cuando sea necesario, reparar lo que todavía se puede reparar, aceptar aquello que ya no podemos cambiar, perdonar a quienes nos hirieron
y quizá lo más difícil, perdonarnos a nosotros mismos. No para justificar lo que hicimos, que quede claro, sino para dejar de utilizar la culpa como otra manera permanente de seguir atrapados. La responsabilidad no consiste en condenarnos para siempre, consiste en mirar nuestra historia con verdad y decidir construir algo diferente a partir de ella. Con el tiempo descubrí algo que me hizo mirar mis dificultades de otra manera muy diferente. Muchas de las personas que admiro atravesaron primero un largo valle de la oscuridad. Te lo digo, Jesús se retiró al desierto antes de comenzar la etapa pública de su misión. Siddhartha Gautama abandonó una vida de privilegios y se enfrentó directamente al sufrimiento humano antes de convertirse en Buda. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión antes de transformarse en uno de los símbolos mundiales de la reconciliación. Mahatma Gandhi conoció la discriminación y la humillación antes de descubrir la fuerza de la resistencia no violenta. Martin Luther King enfrentó amenazas, persecución, violencia mientras luchaba por una sociedad más justa. Sus historias sí son distintas, sus creencias también, pero existe algo que las une. Ninguno llegó a la luz evitando la oscuridad, la atravesaron, no salieron de ella intactos, salieron transformados. No menciono estas historias para acompañar nuestros problemas con los de los suyos. La menciono para que nos recuerden la verdad profundamente humana. Muchas veces el despertar comienza precisamente en el lugar del que nos deseamos escapar. Estamos deseando escapar en la pérdida, en la soledad, la incertidumbre, en la caída, en el momento en el que ya no podemos seguir fingiendo que todo está bien. Quizá por eso hoy ya no le temo de la misma manera a las dificultades, no porque sean agradables y no porque yo desee sufrir, sino porque comprendí que algunos de los momentos más difíciles de mi vida contenían las lecciones que más necesitaba aprender. La comodidad me permitió continuar. La crisis me obligó a cambiar. La comodidad protegía al personaje. La crisis reveló a la persona. La oscuridad no siempre llega para destruirnos. A veces llega para mostrarnos la luz que habíamos dejado de ver. Los estoicos comprendieron hace más de 2000 años que una vida buena no depende de evitar todas las dificultades, depende de la forma en que aprendemos a responder ante ellas. Epicteto, recuerdas, el filósofo romano, construyó gran parte de su filosofía alrededor de una distinción muy especial. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. No siempre depende de nosotros aquello que nos sucede, pero sí podemos trabajar sobre nuestros juicios, nuestras decisiones, nuestra conducta, nuestra actitud, la forma en cómo respondemos. Esa enseñanza no elimina el dolor, créeme, pero evita que entreguemos completamente nuestra vida a aquello que nos ocurre. Marco Aurelio recordaba: aquello que aparecía en el camino podía convertirse en material para continuar el camino. Acuérdate, los obstáculos en el camino se convierten en el camino. La dificultad podía practicar su paciencia, la pérdida podía enseñar desapego, la injusticia podía darle la oportunidad de responder con justicia, el miedo podía convertirse en una ocasión para ejercer la valentía. Hoy entiendo esas ideas desde mi propia experiencia. Cada crisis me mostró una parte de mí que necesitaba yo transformar. Cada pérdida me enseñó algo que la comodidad nunca había podido mostrarme. Cada caída me obligó a reconocer dónde estaba colocando mi identidad y cada obstáculo terminó haciéndome una pregunta y enseñándome: ¿quién vas a elegir ser frente a esto? Creo que esa pregunta resume una parte esencial del despertar. Las personas que viven dormidas solo preguntan: ¿por qué me está pasando esto? La persona que comienza a despertar añade unas preguntas un poquito diferentes. ¿Qué puedo aprender de esto?
No significa justificar la injusticia, ni agradecer todo el sufrimiento, ni fingir que el dolor no duele. Significa negarnos a sufrir en vano. Significa buscar la perla. Significa convertir aquello que pudo destruirnos en una oportunidad para reconstruirnos con mayor conciencia. Durante mucho tiempo pensé que despertar era llegar a un estado definitivo, como si un día alcanzáramos cierto nivel de conciencia y nunca más volviéramos a perdernos. Eso era el despertar para mí. Hoy pienso de otra manera. El despertar no es un destino, es una práctica diaria. Cada mañana podemos volver a dormirnos, podemos dormirnos en el ego, en la prisa, en la comodidad, en la necesidad de aprobación, en el resentimiento, en el miedo, en el alcohol. Podemos atravesar el día en automático. Responder sin pensar, hablar sin escuchar, trabajar sin saber ni siquiera para qué, estar con las personas que amamos sin estar verdaderamente presentes. Y también podemos elegir despertar de nuevo, respirar antes de reaccionar, escuchar con atención, reconocer a nuestros errores constantemente, agradecer, servir, decir la verdad, actuar con justicia, elegir la virtud incluso cuando nadie nos está observando. Por eso el estoicismo se convirtió en una guía para mí, pero práctica, una guía práctica, no porque me prometa una existencia sin dolor, no porque garantice que todo saldrá bien y como yo espero, sino porque me recuerda que aunque no pueda controlar lo que me ocurre, siempre puedo preguntarme qué clase de persona quiero ser frente a lo que me está ocurriendo. Y creo que ahí justo se encuentra el verdadero despertar. No en saber más, no en parecer más espiritual, no en publicar frases profundas y compartir todas estas conversaciones, no en convencer a los demás que hemos cambiado, yo te quiero convencer que cambió, no, sino en vivir cada día con un poco más de conciencia, un poco más de verdad, un poco más de responsabilidad, un poco más de virtud y sobre todo, como consecuencia, un poco más de paz. Hoy quiero proponerte un ejercicio. Piensa en una de las experiencias más difíciles que hayas vivido. No necesitas elegir la más dolorosa, solo una que haya cambiado algo dentro de ti. Puede ser una pérdida, una separación, un fracaso, una enfermedad, puede ser también una traición, una etapa de ansiedad o de depresión, un error que todavía te cuesta perdonarte. Ahora, hazte 3 preguntas. La primera, ¿qué parte de mí se rompió durante esta experiencia? Tal vez perdiste la confianza, la seguridad, una relación, una versión de ti mismo. Puede ser. La segunda pregunta, ¿qué me mostró esa experiencia que antes no podía yo ver? No la podía ver. Quizá te mostró un miedo, una dependencia, una herida no sanada, una forma de vivir que ya no podía continuar, ¿no? Tercera pregunta, ¿cuál es la perla que puedo traer de regreso? Esta es la más importante. Tal vez sea la humildad, la paciencia, la compasión, la fortaleza, la capacidad de poner límites, la decisión de pedir ayuda. Eso es importantísimo cuando necesitas el apoyo de alguien más o el valor de comenzar nuevamente. No puedes cambiar aquello que ya ocurrió, eso me queda claro. Nadie puede cambiar el pasado, pero sí puedes decidir qué significado tendrá en la historia de tu vida. Puede convertirse en una herida desde la que sigas reaccionando o en una cicatriz que te recuerde todo lo que fuiste capaz de atravesar. No desperdicies el dolor, regresa, pero no olvides regresar con la perla. Como cada semana quiero recomendarte un libro acorde a lo que estamos tratando ahorita y una película que te dé un mensaje positivo. El libro se llama Cuando todo se derrumba, de Pena Chodron. Este libro parte de una idea profundamente humana, los momentos en los que nuestra vida parece desmoronarse. También pueden convertirse en una puerta hacia una conciencia mucho más profunda. Él no propone escapar del dolor ni disfrazarlo con pensamientos positivos, nos invita
a permanecer presentes, observar lo que la dificultad viene a mostrarnos y dejar de huir de nosotros mismos. Es un libro para quienes estén atravesando una crisis, pero también para quienes desean aprender a regresar del fondo con mayor humildad, claridad y sabiduría. En otras palabras, a regresar, pero a regresar con la perla. La película se llama Alma Salvaje, Wild. Es una película que cuenta la historia de Cheryl Strayed, una mujer que después de atravesar pérdidas, adicciones y la destrucción de su matrimonio, decide emprender sola un largo viaje en caminata por el sendero en la cresta del Pacífico. El camino exterior también convirtiéndose en un viaje hacia el interior. Paso a paso enfrenta sus heridas, sus errores, las consecuencias de las decisiones. No puedes cambiar el pasado, pero sí puedes decidir qué hacer con él. ¿Cómo lo vas a reinterpretar? Es una historia sobre tocar fondo, sí, dejar de escapar y comenzar a reconstruirse. Nos recuerda que el despertar no significa borrar nuestra historia, no, significa mirarla con verdad, aprender de ella y decidir que el dolor no tendrá la última palabra. Te la recomiendo, muy padre libro y película. Bueno, antes de terminar, quiero dejarte con una lección, pero sobre todo una reflexión. Quizá hoy estés atravesando uno de los momentos más difíciles de tu vida, no lo dudo. Tal vez estés cansado, confundido, enojado o simplemente ya no sabes cómo continuar. Eso me pasó a mí también. No quiero decirte que todo ocurre por una razón como todo el mundo lo dice. Hay dolores para los que ninguna frase resulta suficiente, créeme, pero sí quiero compartirte algo desde mi propia experiencia. No permitas que ese sufrimiento sea completamente en vano. Si la vida te llevó al fondo, busca la perla, busca el aprendizaje, busca la humildad, la verdad, la fortaleza que todavía no sabes que tienes. Tocar fondo no tiene que convertirse en tu identidad, puede convertirse en el lugar donde finalmente dejes de huir. Ya no hay otro, no hay dónde ir más, no hay más fondo que el que ya tocaste, donde terminen las excusas, donde comience a hacerte responsable. Esa es la clave, donde comiences a hacerte responsable y donde por primera vez empieces a construir una vida realmente, una vida que se parezca a ti. Esta semana quiero invitar a preguntarte, ¿en qué parte de mi vida sigo dormido? ¿En qué sigo reaccionando sin conciencia? ¿Qué responsabilidad necesito yo aceptar? ¿Qué conversación debo tener? ¿Qué necesito perdonar? ¿Y cuál es la primera decisión que puedo tomar para comenzar a despertar? No intentes transformar toda tu vida en un solo día. Empieza con una decisión consciente, una conversación honesta, una disculpa, un límite, una acción congruente con la persona que quieres llegar tú a ser. Porque el despertar no ocurre una sola vez. Ocurre cada vez que eliges la conciencia por encima del impulso. Acuérdate, está el impulso y está la reacción. Y hay un espacio pequeñito que la conciencia te genera una gran libertad. La responsabilidad por encima de las excusas, la verdad por encima de las apariencias y la virtud por encima de tu comodidad. Pues muy bien, si este episodio conectó contigo, compártelo con una persona que hoy esté atravesando por el valle de la oscuridad. Quizá no puedas despertarla, pero sí puedes recordarle que incluso en el fondo todavía puede existir una perla esperando ser encontrada. También te invito a que nos sigas en nuestras plataformas. Estamos en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook y TikTok, donde cada semana compartimos reflexiones, herramientas, nuevos episodios para continuar construyendo juntos, tú y yo, una vida con más virtud, más conciencia, pero sobre todo, ¿sabes qué? Más serenidad. Me encuentras como Alberto Treviño y estoy en las redes de Los Cabos Estoico. Gracias por acompañarme en un episodio más. Soy Alberto Treviño y esto fue Los Cabos Estoico. Nos escuchamos en la próxima semana, si el destino lo permite. Y recuerda, despertar no significa convertirte en alguien diferente. Significa tener el valor de regresar a quien eres y de quien siempre fuiste, antes de que el miedo, el ego y las expectativas del mundo
te hicieran olvidarlo. Gracias.